Muy buenas tardes a todas y todos. Muy bienvenidos a nuestra sesión de inicio del bootcamp que hemos denominado, eh, digamos, en la maestría de cuencas hidrográficas, eh, denominado Análisis geoespacial e inteligencia artificial generativa para la gestión de cuencas hidrográficas. Mi nombre es Laura Venegas. Voy a ser la moderadora de estas 3 sesiones que tenemos previstas para nuestro bootcamp. En el CATIE trabajo coordinando la unidad de cuencas, seguridad hídrica y suelos, y también estoy a cargo de nuestra dirección de investigación para el desarrollo verde inclusivo a nivel de nuestra institución CATIE. Y tengo el honor de compartir con ustedes nuestro trabajo en este ejercicio muy importante de motivar esta temática, ¿verdad? Y en este sentido, comentarles que hemos tenido una respuesta bien interesante solo para ilustrar del interés que existe en esta temática, más de 1.500 personas que manifestaron interés de 32 países de nuestra región. Ahí pueden ver destacados Costa Rica, Guatemala, Perú, Colombia, que esperamos realmente nos puedan ir acompañando a lo largo de las 3 sesiones que tenemos planificado en esta semana. Comentarles sin más que hoy día vamos a empezar con el tema 1, que tiene que ver con la interpolación geoespacial en aplicaciones de meteorología e hidrología con Python. Comentarles que este esfuerzo está vinculado con nuestra maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas del CATIE, ¿verdad? Y es parte un poco de este proceso en lo que buscamos que, por ejemplo, lo que hoy vamos a ver de la interpolación geoespacial en aplicaciones de meteorología e hidrología es un insumo, una herramienta, ¿verdad? Clave para poder entender ciertos procesos, como por ejemplo, caracterizar, diagnosticar apropiadamente la condición de nuestra cuenca hidrográfica, ¿verdad? Como paisaje de intervención clave de interés que tenemos en esta maestría, y cómo las diferentes herramientas que vamos a ver se vinculan con un enfoque integral, ¿verdad? Vemos otros temas también que cerrando un poco las sesiones de trabajo también les vamos a ilustrar con un poco más de detalle. Pero hoy tenemos con nosotros a Norman Ávila, es nuestro expositor del día de hoy. Norman es ingeniero de software con maestría en bases de datos, especialista en aplicaciones climáticas y programación. Ahí podemos ver algunos de los lenguajes de programación clave que maneja Norman, por ejemplo, Python, Java, los preprocesadores de hipertexto, Bash, así como también análisis geoespaciales, ¿verdad? PostGIS, el tema de Google Earth Engine y también Geospatial Data Abstraction Libraries, ¿verdad? Norman maneja estas herramientas que nos ha diseñado hoy, ¿verdad? Un ejercicio, una parte tanto práctica y teórica para poder entender cómo esta aplicación práctica se utiliza y nos es válida, ¿verdad? En nuestra gestión de cuencas hidrográficas, que es un poco lo que nos trae hoy. Antes de pasar a comentarles ya de una vez el trabajo de Norman, o pasarle mejor dicho la palabra, quisiera hacer un par de anuncios para que todos lo tengamos en mente. Como esto es parte de nuestra maestría, nosotros tenemos un anuncio especial para decirles que vamos a sortear una beca del 80% del costo de la maestría en manejo y gestión de cuencas hidrográficas para los interesados realmente. Y para eso, la condición es asistir al menos a 2 sesiones del bootcamp y manifestar su interés al correo que ven aquí, cuencas@catie.ac.cr, y también anunciarles en general para todo el público, ¿verdad? Que todos los materiales
van a estar disponibles y vamos a enviarlos a los asistentes registrados. Y también si tuvieran un interés en recibir un certificado de participación en el bootcamp, que va a estar acreditado por nuestra escuela de posgrado del CATI, hay un costo, ¿verdad?, mínimo de $15 y la condición es haber asistido, eso sí, a las 3 sesiones y además manifestar el interés al mismo correo de cuencas @katie.ac.cr. Entonces, ya sin más preámbulo, ¿verdad? Comentarles que Norman va a hacer la presentación, va a ser inclusive la demostración práctica del ejercicio que tiene y posteriormente vamos a abrir espacio para preguntas al final, ¿verdad? Para que podamos evacuar la mayor parte de ellas y si quedaran algunas por resolver, vamos a retomarlas para compartir con nuestro expositor y otra vez hacerles llegar a las personas con ese interés y con esas dudas. Entonces, sin más agradecerles el interés y ya paso a compartir, o mejor dicho, darle el espacio a Norman para que arranque con su presentación y práctica. Muchísimas gracias. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Voy a compartir mi presentación y me confirman, por favor, que ya pueda compartir. Bueno, me está diciendo que se envió una solicitud. Entonces, me dicen si ya. Me confirman si ya ven mi pantalla. Hola, buenas tardes. Y Norman, ¿estamos viendo correctamente? Sí, don Muchas Norman, gracias. sí se ve. Gracias, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto compartir con ustedes hoy. Para mí es un tema apasionante. Yo soy ingeniero de software, pero con un interés muy especial en temas de meteorología y clima. Entonces, pues me dedico básicamente al desarrollo de aplicaciones geoinformáticas y todo lo que tiene que ver con modelado de datos científicos. Actualmente, pues, eh, gracias a la oportunidad de Katy, pues participé en la maestría el año pasado dando la clase de programación y sistemas de información geográfica para el análisis de cuencas. Y pues un poco lo que les voy a mostrar hoy es más o menos lo que vemos en el curso. Obviamente hay todo un proceso de introducción a la programación enfocada en las herramientas y las librerías que necesitamos, pero al final creo que este tema de la interpolación es algo muy importante en el manejo de gestión de cuencas, pues porque aunque tengamos sensores midiendo, nunca va a haber suficiente cobertura como para poder obtener valores donde no tenemos sensores y ahí es donde entra esta técnica. Entonces, bueno, como les comenté, la interpolación de datos espaciales es, en términos sencillos, es el poder estimar un valor desconocido a partir de valores conocidos en el espacio, ¿verdad? Por eso hablamos de geoespacial. Eh, Básicamente, pues en el mundo real nosotros medimos datos. Aquí pueden ver una visualización de temperatura, pero aunque tengamos muchos sensores y midamos muchas cosas, eh, y observemos estos datos, siempre vamos a tener la necesidad de obtener información donde probablemente no hay sensores. Y ese es el problema que realmente presentamos, que tenemos muchos puntos, pero necesitamos información en todos lados. Por ejemplo, en el caso de una cuenca, la cuenca es un área, no es en sí un lugar. Entonces, aunque tengamos monitoreada la cuenca, si nosotros queremos hacer una estimación de cuánta lluvia ha caído, por ejemplo, en esa cuenca, tenemos que convertir esos puntos a una capa continua para poder hacer esa estimación. Entonces, la interpolación geoespacial digamos que se basa en el mismo principio del término interpolación, pero nosotros nos vamos a referir 100% a geoespacial, porque existe la interpolación de un valor a otro, como las gráficas que pasan de un punto a otro estimando por dónde pudo haber ido el valor. Aquí nos vamos a referir netamente a poder conocer
un valor o estimar un valor en ubicaciones no muestradas basándonos en ubicaciones donde sí tenemos información y que son cercanas. Entonces, una analogía es, por ejemplo, en una habitación, en un cuarto refrigerado, pues yo puedo saber más o menos la temperatura del lugar o del cuarto. Sin embargo, la temperatura que me dará el termómetro es de dónde está el sensor, pero probablemente en algunos lugares no va a ser la misma, exactamente igual en el plano geográfico. Y entonces lo que nosotros, el propósito de la interpolación es poder crear superficies continuas a partir de datos discretos. La imagen que les muestro acá es el clásico que vemos muchos cuando aprendemos a trabajar datos geoespaciales del modelo de elevación digital. Al final, el modelo de elevación digital es un muestreo de alturas en el territorio que luego se interpolan a diferentes resoluciones y por eso hay modelos de elevación digital a 30 metros, a 1 kilómetro, a 5 kilómetros. eh, y es por medio de interpolación que logramos tener un valor en cualquier punto del plano, ¿verdad? Entonces, la definición técnica de la interpolación es el proceso matemático de obtener valores estimados basados en datos conocidos y es principalmente aplicado en el caso de geoespacial, de cartografía, todos los sistemas de información geográfica y cualquier tipo de modelado que requiera conocer valores en lugares donde no tenemos observaciones. Y ya específicamente, como el tema de la charla hoy es específicamente la meteorología y hidrología, todo lo que ustedes ven de datos isobáricos quiere decir que hay un punto de presión atmosférica, en este caso más alto, y esta línea representa más o menos la presión similar dentro de ese círculo y así. Todo eso son datos interpolados. Los modelos meteorológicos que generan los pronósticos que usamos en nuestro celular, que nos presentan en las noticias, todo eso viene de observaciones que se hacen a gran escala global, que luego se hacen procesos de interpolación para poder lograr darnos información de cualquier punto del planeta, a pesar de que no tenemos un sensor a cada 100 metros, digamos, en nuestra finca o en nuestro territorio, mucho menos a nivel global, ¿verdad? Y en hidrología, lo que es donde más se utiliza es en la estimación de distribución de precipitación, por ejemplo, y también, aunque no es un dato meteorológico, por ejemplo, calidad de agua en un cuerpo de agua extenso, un lago, por ejemplo, también por medio de muestras podemos saber cómo está el agua en cierto lugar del lago, en otro lugar del lago, y al final ver el lago completo con las diferentes, sabiendo, bueno, en la parte este o en la parte norte hay más o menos contaminación del agua, etcétera. Esto se hace porque se toma un muestreo y luego se logra determinar la interpolación. Entonces, aquí un poco ya más explicado sobre el plano, ¿verdad? Tenemos 4 observaciones, pero a nosotros nos interesa dónde está ese punto. Aunque siempre vemos los mapas así como continuos, como los ven acá, pues a nosotros en lo particular puede ser que este punto donde está el círculo rojo, es el punto que a nosotros nos interesa, pero no tenemos una medición. Las mediciones que tenemos son esas 4. El proceso de interpolación lo que nos permite es lograr obtener un valor estimado de esos 4, que no es inventado, está basado en información real, porque los otros 4 puntos son reales. Solo es una técnica estadística, matemática para poder hacer una estimación. En este caso, pues creo que muchos han visto ya estos mapas, pero pues al final todo viene de observaciones o muestreos, ¿verdad? Que son estos puntos de acá y logramos llegar acá. Eh, Vamos a comentar, hay varios métodos de interpolación. Sin embargo, en las aplicaciones de hidrología y meteorología, lo que más se utiliza son estos métodos y en el orden en que está ahí, probablemente
El más utilizado es el IDW o W, donde se basa en la distancia de las muestras para estimar el punto. El otro que se utiliza es el Kriging, que es el 3. El 2 realmente la interpolación polinomial es una función matemática que trata de conectar todos los puntos. Personalmente yo nunca lo he utilizado en aplicaciones eh, ya prácticas. Sin embargo, es un método que se utiliza principalmente para ver relaciones estadísticas. El otro método, el 3, es el Kriging. Ese es un método que en muchas agencias especializadas utilizan y lo prefieren. Tiene la ventaja de que probablemente puede modelar mejor o estimar mejor. Sin embargo, requiere de más poder computacional y es un poco más difícil de implementar. Aunque después van a ver que lo importante es entender y dependiendo de la variable que quieran, entender cómo funcionan los diferentes algoritmos. Y lo importante después es saber en qué datos se pueden utilizar. Por ejemplo, donde hay una buena cobertura de puntos de monitoreo, prácticamente el IDW y el Kriging son muy parecidos. Y dependiendo de la variable también, si es una variable continua. Cuando digo una variable continua, por ejemplo, la temperatura, por lo general, si yo mido la temperatura ahora a las 3 de la tarde en mi ciudad, yo estoy en Ciudad de Guatemala, probablemente era de 24 grados y ahorita probablemente tal vez hay 21 o 20, pero no es que pegó un brinco de 24 a 20, sino que hubo un proceso donde fue cambiando e igual en los lugares cercanos también tiene que ser parecido y sí pueden haber variaciones, pero no son, pero tienen que haber también variaciones en el terreno. Entonces, digamos que esa es una variable continua. Pero la lluvia, por ejemplo, es una variable que eh, aquí puedo tener yo una cantidad de lluvia y a 200 metros nunca va a ser exactamente la misma lluvia, aunque estamos en el mismo lugar, y mucho menos a 5 kilómetros. Entonces, ahí es donde entra a jugar estos algoritmos para obtener una estimación, porque la lluvia es la variable biológica, bueno, ambiental más difícil de pronosticar, de modelar y de estimar. Casi todas las demás variables, como la temperatura y el viento, por ejemplo, que son las otras que utilizamos, o la humedad, tienen un proceso de transición entre un tiempo A y tiempo B, donde hay maneras de poderlos estimar. Entonces, voy a explicar un poco los dos algoritmos principales, el IDW y el CRI, porque creo que son los que le van a dar el concepto pues ya lo saben, en mi- lo vamos a poder asociar bien y quien no lo sepa, he tratado de hacer la explicación más sencilla posible. De hecho, logré hacer un programita para poderlo explicar y creo que eso nos va a ayudar. Entonces, este es el algoritmo más sencillo que existe. Existe el algoritmo de interpolación del vecino más cercano. Realmente sí es un algoritmo, pero no lo menciono porque realmente es muy simple y no se utiliza en aplicaciones científicas. El que se utiliza, que es sencillo, es este, sencillo de entender, me refiero. Es el basado en la distancia inversa. Básicamente, lo que está en rojo es lo que tenemos que saber. Que para estimar un valor, digamos, este 101.7 que está acá, eh, los puntos conocidos, o sea, los verdes más cercanos son los que tienen más peso sobre este valor y menos peso los más lejanos. Entonces, lo que ustedes ven en los círculos es el tamaño de la influencia, digamos. Pero, como les digo, traté de hacerlo un poco más interactivo y entonces creé esta animación, es una animación en web, donde yo voy poniendo el valor donde me interesa y van cambiando el valor de la interpolación, digamos, es 83.2, y ven que donde hay menos
puntos, siempre obtengo un valor porque siempre hay uno más cercano, no importa cuál. Sin embargo, la influencia es poca, pero aquí donde hay muchos, la influencia, digamos, del 74, del 93 y el 101 es mayor que el del 91, pero si yo me acerco al 91, crece su influencia. Y así es como funciona. O sea, entre más lejos estoy de un punto, tiene menos peso los valores reales, o sea, la verdad, los valores verdaderos que yo medí. Y entre más cerca estoy, tienen más peso. Y es una manera fácil y práctica de poder estimar un valor en cualquier lugar en el plano, ¿verdad? Entonces ven que yo muevo mi puntero a cualquier lugar y esta animación le voy a compartir después el enlace para que alguien lo pueda manejar, aunque creo que ahí se mire, pero pues algo que yo preparé para poder hacer esta explicación. Voy a regresar a la presentación. Entonces, este es el más utilizado, el algoritmo más utilizado. La interpolación polinomial, como les comenté, trata de crear una función que ya cuando hay muchos puntos es una función complicada y pues que solo las máquinas pueden resolver, de poder conectar los puntos. Les menciono la teoría, pero como les digo, en la práctica no se utiliza mucho para el tema de los valores que queremos estimar, como ya les mencioné, calidad de aire, presión atmosférica, temperatura, humedad, cantidad de lluvia, etc. Y el otro modelo es el Kriging, que es el método más avanzado que el IDW o la interpolación polinomial y es el que se utiliza ya en aplicaciones más científicas, pero que requieren mayor capacidad de computación y es un poco más complicado de entender, que se basa en el mismo principio de los valores más cercanos, pero también cómo están relacionados espacialmente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un nivel de error que se basa en el, en el valor y la densidad, no solo en si está cerca o no, sino que también cuánta densidad hay y así le asigna el peso. Al final lo que nos devuelve es un valor estimado, que es lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Si yo tengo mi finca y voy a hacer otra explicación interactiva. Este es un plano. Voy a agregar puntos aleatorios en cualquier lugar, ¿sí? Hagan de cuenta que estos son estaciones o valores. Y si yo tengo mi finca por acá, pues siempre tengo un valor estimado, ese 110.1 que ven ahí, pero tengo una incertidumbre, por así decirlo, que es lo que representa el círculo rojo de del valor. Sin embargo, si yo me acerco a donde hay más densidad de datos, el círculo se va chiquitando. Entonces vean que acá yo voy a agregar más puntos acá y entonces el error, por así decirlo, de la estimación se va haciendo más pequeño, que es ese círculo rojo. Entonces, en cualquier lugar yo tengo un valor donde hay menos densidad, pues ese valor es como que más eh, con menos certidumbre de qué es, pero sin embargo es un valor estimado. Digamos que por acá se comporta como el IDW y aquí ya le da peso a la densidad. Entonces ven cómo el valor siempre lo estima, pero es mucho mejor. Cuando me pongo sobre un punto, pues prácticamente el valor es el mismo punto y conforme me voy alejando, ya entran a jugar los otros valores. Entonces, esta es la, como que una manera de explicarlo, ¿verdad? De un poco más interactivo de estos dos algoritmos. Eh, ¿Qué es lo que la idea de la charla de hoy es explicarles conceptualmente? Ya lo explicamos, pero al final, en nuestra clase es de programación y sistemas de información geográfica. El alumno de la maestría, después de este curso, va a tener la capacidad de poder leer los datos y en vez de utilizar, yo sé que algunos ya conocen, pero hay aplicaciones donde no podemos agarrar datos continuos, digamos, o automatizar un proceso. Si después tenemos que abrir QGIS y escoger lo que vamos a hacer y poner los datos encima. La idea del curso de programación es tener herramientas donde uno pueda generar un proceso que permita resolver un problema, como para lo cual los sistemas funcionan, ¿verdad? Los programas. Y
y que pueda hacer un proceso que después yo pueda dejar programado y que solo lo tenga que volver a correr y eso vuelve a pasar o adaptarlo, por eso es de programación, a otras aplicaciones. Entonces, básicamente en el curso pues hay una introducción de Python y una introducción de programación muy al inicio. Y este tema, por ejemplo, que es el que quería mostrarles, pues ya para eso ya saben qué librerías utilizan. Los que ya han trabajado con Python saben que Python tiene prácticamente una librería para casi cada cosa. Entonces, lo que hay que saber es cómo funciona Python y luego buscar la librería adecuada para eso. Y más o menos las librerías son las mismas para todas estas aplicaciones, solo las menciono ahí, no las tienen que saber. Tal vez lo que es importante saber es eh, cuál es el proceso para interpolar, que esto no tiene nada que ver con el lenguaje, sin embargo lo vamos a ilustrar para Python. Entonces, siempre tenemos que tener primero los valores que, conocidos, ¿verdad? Sin los valores conocidos no podemos llegar a obtener los otros valores. Luego que ya tenemos los ubicaciones, que por lo general es coordenadas, latitud, longitud y el valor de lluvia o el valor de temperatura o el valor de calidad de aire o el valor de la calidad del agua, etcétera. Generamos una malla. ¿Por qué generamos una malla? Que si regresamos al ejemplo acá, yo, a mí me interesa este punto, donde está el punto azul, ¿verdad? Sin embargo, pues yo tendría que hacer un cálculo si después necesito este punto, o si después necesito este punto, o a alguien más le puede interesar este punto. Entonces, cuando hacemos un proceso de interpolación, lo que hacemos es que calculamos toda la malla, todos los puntitos. Es como que yo fuera tomando el dato de cada uno de esos. Eso es lo que hace el proceso. Por eso, aunque yo la explicación de los dos eh, de los dos algoritmos voy cambiando, pues yo lo que hago es que relleno todo donde no hay puntos verdes con el proceso de interpolación. Eso es lo que dice esto, genera una malla. Esa malla simplemente es como que la muestra donde yo tengo que ir a hacer el cálculo. Lo que ustedes vieron en el punto azul es la interpolación, estimar los valores en la malla de los puntos a partir de los datos conocidos y luego visualizarlo. Entonces, ese es ese es en sí el proceso que hace, ya la librería lo hacen, yo voy a hacer un ejercicio en Python para llegar a eso. Eso es lo que vamos a hacer. Yo tengo unos datos que obtuve de lluvia acumulada del 1 al 5 de octubre del año 2005, que fue cuando se dio el evento del huracán Stan en Centroamérica. Eh, Lo que tenemos obviamente son valores de lluvia y lo que vamos a obtener es una interpolación de esos valores de lluvias para poder tener una estimación de dónde llovió más, como lo que ya vemos aquí, el resultado es esto. Los colores nos dicen dónde llovió más, dónde llovió menos. Incluso donde no tenemos estación podemos tener una idea, ¿verdad? Entonces voy a, si alguien, bueno, no sé si hayan preguntas, pero ahorita vamos a entrar a la parte práctica. Voy a usar una herramienta que se llama Google Colab. Google Colab es una plataforma de Google que todos los que tengan un usuario de Google ya lo tienen. Es un ambiente de desarrollo interactivo. Ahí les puedo explicar lo que hacen, ¿verdad? Está hecha en Python y la idea es que voy a ir explicando. Lo que voy a interpolar es estos datos que yo ya extraje. Ahora se los muestro. Estos datos que yo ya tengo colocados en un lugar que es básicamente es un archivo CSV, o lo pudieron haber hecho en Excel y luego convertirlo aquí. Las herramientas de Python las pueden leer, entonces voy a hacer una nueva notebook, que como le digo así es como se llama el ambiente de desarrollo, es prácticamente como que pueden programar en Python, pero en vez de montar todo el ambiente en su máquina, lo, lo ponen
en un ambiente en la nube y así no tenemos que preocuparnos de todas esas librerías, sino solo del código, ¿verdad? Entonces, eh, tal vez voy a hacer algo acá. Perdón. Ok. Aquí tenemos nuestra presentación a la izquierda y si queremos podemos regresar ahí y aquí está más o menos la guía de lo que hay que hacer. Lo primero es que tenemos que obtener los datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtenemos los datos? Bueno, hay una serie de librerías que hay que cargar que nos van a servir para varias cosas. Básicamente, todo el manejo de datos con Python es con estas librerías que las mencioné ahí, pero las voy a pegar aquí y corremos los datos. Esto ya nos da las librerías. Pandas es para poder leer ese archivo que les mostré acá, este archivo de datos. Entonces, yo voy a ir y voy a, según la guía, dice recolección y leer los datos, ¿verdad? Entonces, estos son los datos. Voy a copiar la dirección. Las pude haber tenido en mi máquina, las pude haber subido en Excel, eso es independiente, solo es para que. Entonces, eh, uno, leer los datos. Ese símbolo de número que pongo ahí es un comentario en Python, solo es para que quede documentado lo que estoy haciendo. Los datos es la librería de pandas, punto. Ya ven que la herramienta nos sugiere, vamos a leer un dato, solo que en vez de eso que está diciendo es la dirección de estos datos que están aquí. Y algo bonito de hacer un ambiente interactivo para los que no conocen esto, bueno, Jupyter Notebooks lo hace, pero es lo mismo que hace Google con esta herramienta Colab. Es que yo puedo, cada pedacito de estos es un bloque de código, yo puedo ir leyendo esos bloques de código y entonces correrlos por separado y entonces ver cuál es el resultado. No tengo que correr un programa completo. Después sí yo puedo bajar el programa y que haga todo el proceso, ¿verdad? Entonces, leo los datos. Y esta herramienta tiene para poder visualizar los datos. Entonces yo leo los datos, los guardo en esta variable y luego le estoy diciendo a la herramienta muéstrame qué hay en esos datos. Y entonces eso que ustedes vieron aquí ya lo interpretó Python. Y lo que hay es básicamente nombre de estaciones, coordenadas de la estación y un valor, que el valor representa lo que decía el ejercicio, que es la lluvia acumulada del 1 al 5 de octubre. Bueno. Continuemos. Entonces ya vimos, ya leímos los datos, digamos que ya hicimos esta parte, ¿verdad? Cosas que Python puede hacer muy fácilmente, te lo voy a mostrar, por ejemplo, una manera de poder ver a los datos, le puedo pedir un histograma. Esta es una prueba estadística muy rápida donde me dice, mire, yo encontré en esos datos tres variables y esta es la distribución de las variables. Tal vez la de longitud y latitud, pues lo lógico es que como estamos en Centroamérica, están entre los 7,5 de latitud norte a 17,5 y de longitud entre -91 y 80. Realmente solo estamos validando eso, no nos sirve mucho y la mayoría de estaciones están más o menos en la latitud, en la longitud como 88, 89, que luego los vamos a mapear y ahí vamos a confirmar esto. Y lo que nos está diciendo aquí es que muy pocas estaciones, muchas estaciones tienen más o menos para ese evento de lluvia que es el huracán Stan. La mayoría de estaciones más o menos registraron en ese evento 60 milímetros, pero ven que hay estaciones que llegaron a 200, 400 y unas hasta 600, ¿verdad? Que son un evento extremo, por lo general en el Pacífico del Salvador. Algo tan sencillo así nos permite analizar rápidamente los datos que acabamos de leer. Luego, eh, para que se vea bonito, digamos, como son datos geográficos, yo tengo que convertir esto, que ahorita es una pura tabla de datos, tengo que decirle a Python que son coordenadas. Entonces, ¿qué es con lo que ya voy a trabajar? Entonces, la data real que voy a trabajar es
un data frame, ya ven que ellos me sugieren, donde me dice, mire, para usar esta herramienta, el GPD es GeoPandas y GeoPandas es convertir este archivo de datos, que es de pandas, que es un archivo plano, digamos, a un archivo geográfico. Le tengo que decir cuáles son los datos planos y cuáles son las geometrías. Las geometrías son las columnas de longitud y latitud, que no se llaman lat y long, como él me lo está diciendo, sino se llaman longitude y latitud. Y es bueno siempre poner el sistema de coordenadas. Estamos hablando en coordenadas de longitud y latitud, porque a veces hay otras proyecciones de coordenadas que no voy a entrar en la clase, sí los explicamos. Al final, quédense con la latitud y longitud en la proyección estándar, que es esta EPSG 4326. Entonces, si esto funcionó, pues me vuelve a mostrar esto, pero ya lo identifica como un punto geométrico, ya no solo como un dato. Aquí era un dato, aquí ya es un punto. ¿Cómo sabemos que es eso? Digamos, voy a agregar otra línea de código aquí, donde voy a dar data csv.plot. A ver si funciona. Y él dice, bueno, aquí hay datos, yo los voy a plotear y son datos, ¿verdad? Y me ploteó la longitud y la latitud y el valor que no tienen nada que ver. ¿Sí? Pero si yo aquí, esto es el archivo plano sin decirle que era geográfico. Yo acá ya le doy al que se llama data y él ya sabe que es un plano cartesiano, o sea, son coordenadas, ¿verdad? Ya tiene ese atributo de geográfico. Entonces, claro que eso no se ve muy bonito. Voy a jalar, tengo otro archivito de la frontera de Centroamérica para que el mapa que vamos a generar, que es este que ustedes ven aquí, no se vea solo los colores, sino que se sepa dónde está el territorio. También lo voy a cargar. Ahorita no hemos llegado a la interpolación, solo colecté los datos y les estoy diciendo qué otras cosas voy a usar para hacer el proceso, ¿verdad? Entonces, vamos a la frontera, es leer el archivo y me dice de una vez leer el archivo. eh, Obviamente no está ahí este archivo, esto lo asumió la herramienta, pero se los voy a mostrar en el formato GeoJSON. Tal vez los que han trabajado formatos geográficos han trabajado shapes, le llaman shapes. Al final el GeoJSON es un formato. Es el mismo, es como un shape, solo que es un formato que no requiere de un archivo para abrirlo, es un formato plano, es puro texto, como lo ven aquí, que al final nos identifica una figura. Entonces, estos datos los voy a cargar acá. Así como cargué los datos de CSV, voy a cargar estos y le voy a pedir que me los muestre. Es una sola figura, pero si yo le pongo plot, o sea, ya me va a mostrar un mapa. O sea, esto es, digamos, que este es el territorio y estos son las observaciones. Entonces, eh, solo para verlo ya como es, qué es lo que qué es lo que tenemos y qué es lo que vamos a mapear, vamos a copiar el mapa y los puntos. Entonces, ahí hay herramientas para eso. No voy a entrar mucho en detalle cómo funcionan, pero porque pues no es el objetivo, pero
les voy a pegar aquí un código. Todas las figuras de plot son al final, yo le defino el tamaño. Frontera es esto. Le digo que me lo muestre, pero que no me lo rellene, porque aquí vieron que lo relleno en azul. Y de ahí que también le agregue el data. El data es estos puntitos, ¿verdad? Que aquí los mopié. El data y quiero que el tamaño del punto sea de 3.5. Bueno, vamos a poner 3 y que sea rojo. Y ya que ya definí el, la figura, le digo que la muestre. Y entonces ya me muestra esta capa y esta capa en rojo, porque así le pedí, y un tamaño. Si hubiera pedido 5 pues me hubieran abierto unos puntos más grandes, y si le pongo uno tal vez unos puntos que ya ni se miren. Entonces digamos que 4 creo que es, ahí logramos ver. Entonces, aquí lo que tenemos son observaciones, y esto hasta ahorita, pues ya tenemos esto. Ahora, ¿qué toca? Toca generar una malla. ¿Qué quiere decir? Muestrear todo esto para después por cada puntito de la muestra de esa malla y los puntos que sí sabemos, logremos calcular un valor estimado, ¿verdad? Entonces ya tenemos esto. Entonces ahora, ¿qué sigue? Eh, Básicamente, plotear, vamos a definir, o sea, cuando yo creo una malla, yo no tengo una. Yo le tengo que decirle de qué tamaño es la malla, ¿verdad? Entonces lo lógico es que la malla sea del tamaño del mapa, porque no tengo puntos más allá, no tengo puntos en México, no tengo puntos más al sur, no tengo puntos aquí. Simplemente solo tengo puntos ahí. Entonces el dominio de la malla que tengo que cruzar con estos puntos es eso, y una manera de calcularlo fácilmente es decirle, lo voy a comentar aquí. Los bounds, ¿verdad? Que es básicamente decirle, mire, los límites del X, el X es este, el Y es la latitud, mínimo y máximo es a donde llegue frontera, que es el mapa, ¿verdad? La figura. Entonces, ya los defino y entonces me calculó, ok, llega hasta menos 92.22, 5.5 en latitud al sur, o sea, por aquí esta parte de Panamá. Menos 77 debe ser esta parte de aquí de Panamá, y 18 debe ser la parte norte de Guatemala, no, Belice, porque pues llega el mapa hasta acá. Entonces, ya que tenemos los bordes de la malla, entonces creamos un grid o malla, ¿verdad? Por eso es un malla, lo voy a poner acá por facilidad. Según la extensión del cuadro delimitador, o sea, de esto, utilizamos la función mesGrid para generar un marco de datos con las coordenadas y y definimos el tamaño de la grilla. ¿Qué quiere decir? Que va a estar espaciada de 100%. Luego separamos, para poder crear el grid, lo que hacemos es que separamos en X y en Y y creamos el grid. O sea, la explicación que está aquí, tenemos que saber de dónde a dónde lo tiene que hacer, con qué espacio, y lo que hace es básicamente crear un arreglo de puntos en esa ubicación. Si ustedes tienen dudas sobre qué es cada cosa, pues quiero ver qué es XY, pues es un montón de arreglos de todas las coordenadas de la malla, ¿verdad? Y el YI es de todas las longitudes, y YI es de todas las latitudes. Y esa es nuestra malla, la vamos a ver ahorita ya visualizada, ¿verdad? Para que entendamos de qué se trata. Pues básicamente, todos estos X y estos Y puestos juntos es esto. Estos son los puntos en los cuales yo voy a ir punto por punto
Voy a aplicar el algoritmo, lo que expliqué, que lo aplico aquí en esta animación a demanda, ¿verdad? Cuando estoy aquí y me quedo quieto, el algoritmo hace el cálculo y me determina que es 97.8 y cuando me muevo para acá hace el cálculo. Eso solo que lo voy a hacer uno por uno de estos puntitos para tener todo el plano interpolado. Básicamente eso es lo que... Para eso necesito contra qué lo voy a hacer, que es esta malla, ¿verdad? Que es en la presentación, es generar la malla. Entonces ya que tenemos la malla generada, la voy a combinar. Bueno, voy a crear dos funciones que estas, eh, la interpolación de las funciones yo ya las creé. eh, Les voy a explicar por qué las pego. Pues yo, esto se los voy a compartir y esto es cómo se hace el cálculo de la interpolación. Estos ya son algoritmos que ya existen. Sin embargo, si yo solo hubiera usado una librería de Python con la interpolación IDW, simplemente la uso, pero no hubiera visto qué cálculos hace. Aquí sí se pueden ver cuáles son los cálculos, que básicamente es la distancia inversa, o sea, ponderada de los puntos. Si yo utilizo una función que ya viene de la librería, lo hace. Entonces, aquí está el código de los algoritmos, que los necesito correrlo para que ya lo tenga la memoria de la máquina y entonces ya lo puedo utilizar. Entonces, aquí digamos que empieza la interpolación. Decía, el paso uno era generar la alegría, lo mismo que hicimos aquí arriba, ¿verdad? Lo voy a hacer así para que quede por pasos. Eh, el paso 2 es, o bueno, antes de eso, eh, veamos la malla y el mapa para saber que sí vamos a interpolar sobre eso. Es el mismo código que yo le mostré del mapa arriba, solo que le estoy agregando la malla. Entonces, ven ahí están oh, todos estos puntitos donde no hay un punto rojo son los que vamos a estimar. Y con eso vamos a lograr obtener un valor para cada uno de los puntos en ese dominio. Básicamente es mostrar la malla y los puntos, ¿verdad? Entonces ahí se puede entender dónde no hay valores. Después del proceso de interpolación, que lo que va a hacer es ir a recorrer cada uno de estos puntitos y va a llamar las funciones que definí aquí arriba del simple IDW y me va a devolver un valor y eso lo voy a rellenar en la malla y así voy a obtener la interpolación. Entonces, Eh, normalmente es una buena práctica generalizar como las funciones son, o sea, mis datos se llaman latitud, vieron que los míos no se llamaban lat, como me lo sugería la librería, sino se llamaban es latitud, porque vienen de una base de datos climáticos centroamericanos y así se llama la columna. Entonces, es bueno que generalicemos los valores. Para yo interpolar en necesito tres valores. La coordenada en X, que es la longitud, la coordenada en Y, que es la latitud, y el valor. Entonces lo generalizamos aquí, así no importa cómo, cómo se llamen mis campos, yo aquí los normalizo y ya las llamadas son siempre iguales, ¿verdad? Entonces, solo para que vean qué pasó con X, Y y Z los voy a mostrar aquí, que son exactamente los mismos valores que ya teníamos de las coordenadas y los valores, o sea, lo que ven aquí, esto, solo que ya como arreglos de datos para poder ir a recorrer cada uno de estos arreglos e ir a hacer el cálculo. Entonces ven aquí este menos 87, 17, 14, 18. Esta es longitud, latitud y este es el valor 63.7. Debería corresponder a esta estación que se llama 21 de octubre. Entonces, eh, una vez que ya
tenemos el paso 3 es calcular la grilla, ya con los valores, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, la llamada es la función que envía ya de los valores conocidos, el valor X, el valor Y y el valor Z. Entonces, aquí ya hizo el cálculo. Cuando yo le di aquí, hizo el cálculo. Y aquí hay algo importante que tienen que saber para mostrarlo. Pues no es importante, sino para que se logre ver bien el mapa, es que el, los arreglos van en sistemas y en Python de cero, uno, 2, 3 y van creciendo de arriba hacia abajo. Pero las coordenadas van creciendo de abajo hacia arriba, ¿sí? Las coordenadas geográficas. Entonces, por esa razón es que para yo poder ver la interpolación ya hecha, creo una nueva grilla que ya es para plotear, que simplemente lo que hace es invertir la grilla del cálculo. Eso yo dejé en mi documentación, lo voy a poner aquí también. Lo voy a copiar aquí porque esto es lo que les voy a compartir como un comentario para para que lo tengamos. Lo voy a hacer mejor como texto para que se vea bien y no me interfiera con... Ahí ya quedó esto que sigue abajo, ¿por qué lo hicimos? Entonces, ya tenemos este valor invertido y entonces ya podemos mapear. Paso 4 es mapear. Eh, en Python casi todo se genera con un mapa así. Definimos una figura, decidimos qué es lo que quiero mostrar, de dónde a dónde, el color que quiero, que esto es una tabla de colores, eh, y el rango de 0 a 500, digamos, y, eh, y quiero que encima le coloque los puntos y un título. Y lo genero y aquí ya está el mapa interpolado. Digamos que esto ya es un nivel es, ¿por qué hay colores? Para poder representar valores y que yo pueda saber de 0 a 500 y una escala de colores. Yo podría haber usado otra escala de colores y me sale de otro color el mapa. Normalmente eso ustedes pueden hacer una búsqueda en Google y pues esa es la escala Viridis, pero hay otro montón de escalas de colores, ¿verdad? Que ya vienen configurados. Hay muchos. Por ejemplo, a mí uno que si lo quiero en tonos azules y morados y verdes, puedo usar este que se llama PUBGN. Entonces cambio aquí. Es purple, blue, green. Y usa esa escala de colores. Morados los valores bajos y verdes los valores altos. Por lo general, el espectral o el espectral se usa mucho para temperatura, aunque uno puede definir sus propios colores, pero esto es lo más fácil, o el rainbow, ¿verdad? Que es el que... Pero hay muchas combinaciones de colores. Entonces aquí ya está el mapa construido y digamos que aquí ya logramos el objetivo de la demo, de la charla, que era lograr llegar a esto, ¿verdad? Hay algunas cosas que personalmente yo quisiera mejorar, por ejemplo, normalmente uno
Ya en aplicaciones geográficas, pues esta es una imagen estática y probablemente uno quiere usar esto en QGIS. Entonces ya tenemos que convertirlo a otro formato, un formato eh, como GeoTIFF o lo que le llaman raster, porque al final esta es una imagen, ¿verdad? O sea, yo lo puedo copiar la imagen y la puedo pegar en algún lado, la puedo mandar por WhatsApp, la puedo pegar en un documento de Google Docs o en Word, o donde yo quiera, ¿verdad? Y escribir cosas, es una imagen. Pero muchas veces yo lo que necesito es un raster que pueda trabajar. Entonces, como creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, no sé, ustedes me dirá, no sé, Ney o alguien que me pueda comentar al respecto. Eh, Norman, sí, gracias Norman. Estamos 18:54, ¿verdad? Hay varias preguntas. ok. Podemos utilizar el tiempo para ir evacuando las primeras y si da chance, quieres hacer una demostración o precisión adicional, entiendo, ¿verdad? Lo que quiero hacer es obtener estos datos. Al final lo que me generaron fue una imagen, pero probablemente lo que yo necesito es un raster, o sea, un GeoTIFF o un formato que yo quiera llevar a mi sistema GIS. Entonces, realmente no es muy complicado, pero tal vez hagamos las preguntas de lo que ya vi, porque fue bastantes cosas que di en poco tiempo, tratando de apegarnos a la agenda y si da chance con gusto o si no, luego lo comparto en el material. Excelente, Norman. Yo creo que podemos ir evacuando. Nos llegó una pregunta que nos habla un poco de lo básico, la consideración que hay que tomar en cuenta para seleccionar una interpolación u otra, es decir, cómo elegimos, ¿verdad? De las que has mostrado. Ahí paro Sí, en esa. Ujú. sí, básicamente por eso me enfoqué en dos. Y básicamente todo lo que son datos geográficos o geoinformáticos que tengan que ver con espacio en la Tierra, digamos, temperatura, humedad, calidad de aire, humedad, se utiliza el IDW, que fue el que mostramos ahorita, o el Kriging. Y para lluvia, si tienes buena densidad de estaciones, eh, pues casi que cualquiera da el mismo resultado. De hecho, en el ejercicio yo lo hice con los dos de estos y me salió muy parecido. Pero es un poco más difícil si no tienes buena cobertura. Pues al final la interpolación siempre te dará un valor, pero probablemente no es una muy buena estimación. Para empezar o por sencillez, IDW, y para datos como lluvia, si tienen suficiente información como para cubrir el territorio, CRIGIN. Excelente. Norman, vinculado con las dos técnicas de interpolación, también preguntan si hay un mínimo de puntos para aplicar Kriging o IW, DW o a qué distancia mínima se debe tener cada punto para aplicar uno u otro. Y a la vez reflexionan de que el Kriging es el método que es un poco mejor dado que toma en cuenta densidades, ¿verdad? Entonces tal vez reconfirmar eso y vinculado con eso también según la densidad de puntos cuánto debe ser la malla. La malla es la resolución que nosotros queremos, entonces puede ser como quieran. Yo aquí en la malla eh, definí 100%, o sea, yo puedo haber definido la malla que quiera y si aumento esto, lo que va a hacer es que me va a hacer una malla más tupida, por así decirlo. Siempre va a ser el cálculo, pero obviamente va a costar más tiempo el calcularlo. Y si no tenemos suficiente cobertura, por ejemplo, no importa qué tan grande sea la malla aquí donde no tengo muchas estaciones, los resultados van a ser casi los mismos. Igual, por ahí tomaría de referencia para responder las otras dos preguntas que yo probaría los dos para ver cuál me da mejor resultados conociendo el territorio. En mi experiencia, muchas veces para temperatura el IDW es suficiente. Para lluvia, si tienes buena cobertura o viene de datos que ya fueron reanalizados, o sea, quiero decir que alguien más los homogenizó y yo sé que hay buena cobertura,
no hace falta usar CRIN porque yo ya sé que sí tengo por lo menos una cobertura real. En la interpolación siempre te va a dar un dato. Lo que pasa es que puede ser un dato demasiado desviado de la realidad si no tienes buena cobertura. Entonces eso ya es un poco de la experiencia y de conocer el territorio. Por ejemplo, yo en Centroamérica, Guatemala, que es donde yo más conozco, más o menos sé cómo es la topografía en ciertas partes y sé que con una estación, por ejemplo, en esta parte más o menos es representativo, pero en otros lados necesitamos más densidad. Eso ya es como alguien logre ya valorar el resultado. En esa misma línea, Norman, en grandes cuencas hidrográficas extensas que abarcan varios regímenes climáticos y topografía heterogénea, es recomendable aplicar un solo método de interpolación o segmentar la cuenca y aplicar diferentes métodos o diferentes interpolaciones. Yo no soy hidrólogo, pero nunca he sabido de alguien que mezcle los métodos. Yo uno o el otro y el que te dé mejor resultado. Excelente. En la misma línea, pero ya como más general, también nos pregunta cuál es la importancia de hacer un análisis exploratorio de los datos espaciales antes de entrar a hacer la interpolación. Ok, eh, muy buena intervención y no lo mencioné y creo que para futuras charlas lo voy a poner, es la sanidad de los datos. De hecho, cuando yo hice el ejercicio de primero, tenía unas estaciones de Panamá que no estaban en Panamá. Yo sabía que eran de Panamá, pero no estaban en Panamá y tuve que ajustar eh, las coordenadas. Muchas veces en los sistemas. Y por eso es que uno tiene que conocer el territorio con el cual va a trabajar, porque en este caso las estaciones de Panamá simplemente pasaron los datos, pero no pasaron las coordenadas. Entonces esos datos de Panamá estaban en medio del Atlántico, ahí en la coordenada 00, y habían otros movidos que, al otro lado, y eso distorsiona totalmente la, la interpolación. Entonces sí, era un análisis exploratorio y fue lo que hicimos. Lo que pasa es que tal vez no lo mencioné y porque yo ya sabía que los datos estaban bien, ¿verdad? Pero un análisis exploratorio donde yo aquí confirmé que todos los puntos que a mí me interesan están dentro del territorio que quiero interpolar. Si no hubiera hecho esa limpieza de datos antes de hacer yo el ejercicio, hace como 3 o 4 días, pues al plotear esto me hubieran salido puntos rojos fuera, ¿verdad? Y el mapa distorsionado. Pero sí, un análisis exploratorio de los datos para saber que fue un poco lo de las estadísticas de los datos acá, donde pues la latitud mínima que es allá por Panamá, y esto es al norte de Guatemala, esto es Chiapas y esto es el Caribe. Básicamente me dicen que todos los puntos están encerrados en esa parte, pero pues ante la duda, pues si ploteamos un mapa, vemos si efectivamente los datos están bien, ¿verdad? Excelente, También pueden Norman. haber datos faltantes, por ejemplo, que aquí al plotear los datos de lluvia me hubieran salido valores disparados, también puede ser un error, un mal dato, y eso lo tengo que quitar porque si no lo que va a pasar es que cuando yo haga la interpolación me va a salir lo que le llaman en GIS bullseye o ojo de buey o ojo de algo que sale una mancha. O sea, aquí yo sé que el Pacífico tuvo esa cantidad de lluvia, pero si este dato estuviera malo y disparaba, me hubiera salido una gran mancha de otro color acá, totalmente distorsionada, ¿verdad? También el mismo proceso me avisaría que hay algún problema en los datos. Muchas gracias, Norman. Excelente. Mira, te paso una pregunta ya del lado de un poco la programación y las herramientas. Nos dicen, ¿cuál es la diferencia entre usar la consola que has mostrado de Google Colab o de Python versus utilizar otras herramientas ya existentes a nivel de usuario que son, por ejemplo, ArcGIS y los plugins que se tienen en QGIS? Un poco si nos cuentas por qué al final estamos ya sea complicando o simplificando, ¿verdad? ¿Cuál es un poco el fondo de esto, Norman? No sé si Ya, se es una entiende, buena ¿verdad? pregunta. Ujú. Sí, la mayoría de usuarios, eso es como, por ejemplo, yo, les voy a poner mi caso. Yo no soy muy bueno, yo soy ingeniero de software y pues trato de resolver todo con software, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una seria cantidad de datos, probablemente voy a hacer todo este análisis exploratorio y probablemente voy a ordenar en una base de datos y voy a hacer un query. Si me pones un Excel, probablemente me va a costar más. Es el mismo caso
con alguien de GIS. Si lo que él necesita es analizar datos y es experto en QGIS, esto lo ve como más complicado y tiene razón. Pero porque la aplicación que él necesita la cubre QGIS. Pero eso me da chance a mostrarles algo acá. Esta es una herramienta que nosotros estamos trabajando con los servicios meteorológicos. Y aquí el usuario lo único que quiere saber es, lo único que quiere saber es qué pasó, digamos que ayer, ¿sí? Tal vez así es más fácil responder la pregunta. Quiero saber qué pasó con la temperatura mínima ayer en Guatemala. Vengo, lo ploteo y ahí obtuve la interpolación. No tuve que hacer todos los pasos que hice. Esos ya los hice, ya los programé, ya. Y esta es una aplicación. Y si yo cambio la fecha, cambia, etcétera. Entonces, lo que nosotros estamos ilustrando acá es cómo un proceso, luego de que ya lo afinamos, ya lo podemos implementar en una herramienta donde para esto ya no hay que ir a QGIS para ir a hacer este análisis, ¿verdad? Y si yo quiero ver los datos y si me quiero acercar, o sea, este ya es como que el producto final, ¿verdad? Pero para eso hay que saber todo el proceso. Entonces, dependiendo de la aplicación, también me da la chance para mostrarles, no sé si ahora se ve en mi pantalla de QGIS. Sí, Norman, se ve. Ok. El ejercicio yo lo continué después de la imagen que ven acá. Yo lo continué exportando el resultado de la interpolación a un GeoTIFF. Y entonces aquí ya como un GeoTIFF, yo ya lo puedo utilizar en el QGIS o en cualquier otra herramienta. Y ven, ahí yo ya le puse los colores. Aquí ya utilicé la herramienta que te mencionaron en la pregunta, pero esto se generó a partir del proceso que está aquí. Entonces, no es que un método sustituya al otro, sino que es dependiendo la aplicación, ¿verdad? Ya les mostré esta aplicación que interpola a demanda. Yo cambio las fechas, pongo el año completo y me da una nueva interpolación y no tengo... Eso en QGIS sería complicado. Excelente, mucho relacionado también con automatizar procesos, De ¿verdad? hecho, por eso es el curso es de programación, porque al final hay otros cursos para aprender QGIS. Aquí es para automatizar o generar procesos. Entonces, tal vez con el tema del código, yo ya estoy conforme con lo que hice aquí. Yo puedo descargar el código aquí, el código Python, que es lo que te preguntaron, y ya adaptarlo a mi ambiente programático, ¿verdad? Aquí. Esto ya es el código. Todo eso que yo escribí aquí está en un programita aquí que si yo lo corro, va a ser lo que hacía lo otro, ¿verdad? Pero aquí yo lo estuve probando, lo estuve validando, estuve viendo qué hacía y para mí es una herramienta para que nos ayuda a aprender y a generar algo y ya después ya decido yo cómo utilizo esto que generé. Excelente. Algunas preguntas aclaratorias todavía, Norman. Al momento de interpolar y querer realizar ajustes o correcciones a nuestros resultados interpolados de lluvia, se deben considerar los factores que afectan como altitud, orografía, viento, continentalidad, etcétera. La pregunta al final es, ¿cómo puedo comprobar o saber qué tan cercano a la realidad está el dato que obtuve luego de interpolar? Eso es lo que ya los algoritmos validaron. Obviamente, si quieres mejorar eso, hay otras, por ejemplo, normalmente la interpolación se hace y luego se hace una corrección. No es que pero ya no es interpolación. La interpolación solo nos permitió crear esa capa continua, ¿verdad? A partir de la malla para obtener un valor ahí y ya después yo le puedo combinar, creo que se refieren, por ejemplo, nosotros lo hacemos, interpolamos temperatura, pero luego, como sabemos de que no hay suficientes estaciones y todo eso y que la temperatura varía con la altura y hay ciertos factores ya definidos, hacemos un proceso de corrección, pero que ya no se interpola, simplemente se agarra cada punto y se aplica un algoritmo que no es interpolado porque yo no vuelvo a calcular la interpolación, simplemente ajusto el valor dependiendo de qué quiero, ¿verdad? Se hace mucho ahora con las técnicas de pronóstico meteorológico, con Machine Learning. Nosotros ya sabemos, ok, este modelo de pronóstico
subestima la temperatura máxima. Entonces, como yo ya sé que subestima y porque tengo muchas muestras tengo el real y tengo el pronosticado, obtengo le llamamos bias o un error, ¿verdad? Un error. Con eso ya aplico una función de regresión y ya ajusto el resultado. Pero y eso ya no es interpolar. Creo que eso responde, o sea, es una función que termina de ajustar la interpolación, pero ya no es interpolación. La interpolación es lo que yo mostré. Ya si yo quiero ajustar estos valores, necesito la función que lo corrija, ¿verdad? De acuerdo, Norman. Hay una ligada con esa, ¿verdad? Más específica, si tienes a mano, los criterios técnicos o metodológicos que deben considerarse al seleccionar el tipo de ajuste en modelos de interpolación, multilevel B-spline o por nodos o por celdas, y cómo impactaría la elección que hagamos de esos ajustes en la resolución, la suavidad de la superficie interpolada y la interpretación espacial de los resultados. Sí. Eh, La pregunta, pues, obviamente es alguien que ya conoce un poco más de esto y pues yo no quería ser muy técnico en la presentación, pero entiendo que sí, la necesidad ya da esto. Por ejemplo, esta es una de las librerías que se utilizan para interpolar. Digamos que QGIS internamente, que fue lo que mencionaron, tiene una consola de Python y al final lo que hace internamente es llamar estas librerías, ¿sí? Aquí hay diferentes métodos de interpolación. Ahí están, aquí. Y hay diferentes exponentes, radios y eso. Esto depende mucho de los datos. Aquí están los diferentes métodos. Pero para ponerles un ejemplo, me voy a regresar al mapa que generamos. ¿Dónde está? Aquí. O voy a ir aquí a Google Maps porque así es más fácil de explicar. Por ejemplo, el territorio que yo manejo, que es en Guatemala, aquí hay unas montañas muy altas, ¿sí? Y aquí es costa, entonces pasamos de 500 metros a 2500 metros en menos de 15 kilómetros. Entonces yo para distribuir la lluvia acá e interpolar, nosotros utilizamos ya un método más avanzado que es una combinación y que está aquí explicado, donde utilizamos radios de influencia, que lo vimos también, pero simplificado, solo que utilizamos dos radios, un radio en el vertical y otro en el horizontal. Entonces, como yo sé que la cordillera corre este-oeste, o sea, es horizontal en el plano, entonces le doy un radio chiquito al vertical para que las interpolaciones busquen más hacia los extremos, como que fueran óvalos y no círculos, que es lo que vimos acá, son como círculos, ¿lo ven? Digamos que estas estarían un poco más como ovaladas, como achatadas, para, para seguir este territorio. Y esas configuraciones se pueden hacer en los algoritmos, pero como hoy no mostré el algoritmo ya hecho, sino cómo llegamos a la interpolación simple que es la IW, pues no tuve necesidad de explicar esa parte, pero los algoritmos lo tienen para hacer ese ajuste. Gracias, Norman. Hay una pregunta ahí más de, ¿verdad? A ver si podemos facilitar todavía más. Dice, ¿será posible entrenar modelos de Machine Learning en Python para seleccionar el mejor método de interpolación o definitivamente dependerá del propósito del estudio y la naturaleza de la variable? El entrenar es hacer lo que yo les dije antes, de que ustedes a su criterio ven cuál es la interpolación que mejor les funciona. Para que tú puedas entrenar un modelo de Machine Learning, le tienes que decir al modelo de Machine Learning cuáles son los que a ti te gustan y cuáles son los que no te gustan. Primero. Y entonces ya después le dices, este es un buena interpolación, este no es una buena interpolación. Y de ahí a la máquina, pero primero, pero el criterio es tuyo, porque ella no sabe cuál es buena y cuál no es buena, a no ser que de alguna otra manera pudiéramos, y la manera de hacerlo sería tal vez contra la interpolación y el dato observado, obtener el valor y ver cuáles son los que más se acercaron. Y eso lo automatizas y ya te puede decir cuál es este lo hice con estos parámetros, este lo hice con otros parámetros y pruebas en todo el plano y ya eso te podría decir. Si es una buena técnica, nosotros hacemos un poco de eso, pero, pero pues no quiero complicar el tema para alguien, para solo interpolación, pero sí es posible.
pero tú le tienes que decir al final qué es lo que te ha funcionado mejor para que luego el sistema lo haga por 1000 pruebas, digamos, ¿verdad? Excelente. Hay una pregunta aclaratoria, Norman. El riesgo de asumir alta confiabilidad de la interpolación en lugares donde no hay datos, no hay estaciones, nos llevaría a asumir valores bastante bajos. Es como una aclaración, ¿verdad? Si sabes, nos Es, consulta si está correcto esa puede ser asunción. bajos o altos también, Ujú. porque si tú tienes un valor alto en un lugar y luego no tienes otro para validar, los vecinos que son interpolados también van a tener altos. Entonces, es hacia las dos vías. Yo creo que el principio es eso, es que no debes asumir. O sea, ya de entrada sabemos, y por eso les mostré un poco los diagramitas, cómo se comportaban. Ya de entrada sabemos que entre menos datos tenemos, la influencia que dice acá o la certidumbre es mayor. Sin embargo, siempre es mejor a no saber qué pasa aquí, ¿verdad? Que ese es el objetivo de la interpolación o lo que decía el enunciado aquí, que el problema es saber información en cualquier punto del espacio. Muy bien, voy a hacer un par de Obviamente aquí vamos a tener mejor resultados que aquí donde no hay muchos puntos, ¿verdad? Muy bien, voy a hacer un par de preguntas más para poder cerrar más o menos en horario, Norman, y obviamente quedan algunas que después vamos a tratar de contestarlas. Hay preguntas recurrentes que tratan como de ver qué métodos hay para que nos devuelva una estadística que indique precisión, que también lo hicimos, ¿verdad? En cuanto a la interpolación. Y la otra también vinculada es un poco saber si pudiésemos hacer primero la interpolación, por ejemplo, por medio del método IDW para luego generar un modelo, ¿verdad? Y luego obtener los datos de interés a partir de eso. O sea, por un lado la precisión y por otro lado el uso de modelos para generar otra vez donde no hay información. Eh, yo creo que si entendí bien, el hacer la interpolación es como que la primera parte y luego el modelo es la segunda parte. Por lo que entiendo, el modelo ya es la corrección de la interpolación y la única manera que lo la interpolación viene de los datos observados. Y el modelo es la corrección de los datos interpolados a partir de los datos observados. Entonces, sí lo puede hacer y creo que es una manera de saber qué tan buena es la interpolación. Y luego eh, poder, si las variables están relacionadas, es decir, la temperatura de un lugar, si se relaciona bien con otra, se puede encontrar una función de regresión, que es lo que yo entiendo que se refieren cuando dicen modelo que nos permita hacer esa corrección sin tener que volver a interpolar. Pero creo que la técnica debería ser interpolar porque al final creo que es poco lo mismo que se está haciendo en el proceso de interpolación. Yo mostré el proceso de interpolación a pie, por así decirlo, o a mano, pero usan una librería de interpolación de Python y les da muchas parametrizaciones que ya están probadas y todo. Y tal vez yo creo que ya el hacer un modelo debería ser solo que definitivamente sí logren comprobar que mejora la estimación, ¿verdad? Excelente, Norman. Muchas gracias. Voy pasar un poquito una pregunta, aprovechando que está con nosotros también el coordinador de la maestría, el profesor Ney Ríos, para que brevemente, Ney, nos cuentes, porque hay una pregunta sobre la maestría, si es virtual, cuál es la modalidad, muy brevemente, dado que este bootcamp es parte o está en el marco de ejemplos de lo que se puede aprender en la maestría. Ney, brevemente, para contestar también esa parte y ya vamos a ir cerrando con unos recordatorios finales. Sí, bueno, tenemos dos tipos de modalidades de maestría. Una que es 100% virtual, ¿no? Obviamente 100% indica todo en línea. Y una maestría que es bimodal, que incluye 6 meses de estancia acá en CATI para que lleven también cursos de tronco común de otras maestrías. Ambas maestrías tienen un trabajo de graduación final. En el caso de la bimodal, una tesis como tal, para obtener el grado de, ¿no? de magíster en este tema. Muchísimas gracias, Ney. Vamos a estar compartiendo también un poquito más de información. Solamente antes de cerrar con Norman, Norman, si quisieras como resumir un poquito la manera en que van a ver
el material que has generado de esta presentación, porque hay preguntas, ¿voy a poder obtener el código? ¿Vamos a poder obtener la grabación? Si nos puedes comentar un poquito, porque como hemos dicho, vamos a estar compartiendo con todas las personas interesadas. Ok. Eh, el archivo que yo hice y que ustedes vieron, todos vimos cómo, yo lo voy a compartir y es un enlace y ese enlace alguien lo abre y si ya tiene la cuenta de Google y Colab va a entrar al mismo archivo. Por eso todas las referencias a los datos de lluvia que se usaron, al mapa y todo eso están en mi GitHub como un enlace para que no lo tengan que descargar, sino que lo descargue el programa. Entonces yo creo que no, ahí estaría todo, ¿verdad? O sea, como vieron, todo lo corrí yo dentro de esto y llegamos al resultado que yo les había mostrado en la presentación. Eh, entonces creo que eso y el otro es, voy a enviarles a ustedes, Laura, el PDF de la presentación para que ya ustedes lo distribuyan también, ¿verdad? O lo puedo compartir también, pero creo que es mejor que lo envíen. Exacto, nosotros vamos a hacer un paquete de información entonces para los que tenían esa duda de cómo iban a recibir la información, ¿verdad? Entonces con eso yo voy a compartir para cerrar la última partecita de nuestra presentación, que más que nada son, digamos, para los que entraron más tarde. Nada más comentarles que hoy tuvimos esta primera sesión con Norman, Interpolación Geoespacial en Aplicaciones de Meteorología e Hidrología, y que es parte de nuestro esquema de maestría. Comentarles que si están interesados y logran asistir al menos a las dos sesiones del bootcamp y tienen ese interés, nosotros tenemos este anuncio especial, ¿verdad? Que vamos a sortear una beca, ¿verdad? Bastante amplia de la maestría, como ven ahí, y que los materiales, como dije, van a estar disponibles. Si tienen interés en tener también una certificación, ahí tienen también la información. Ahí sí necesitamos que asistan a las tres sesiones, y ahí tienen el correo electrónico para asegurarnos, ¿verdad? Su interés, recordarnos si por ahí usaron otro correo en la sesión y otro para registrarse, etcétera, ¿verdad? Ahí por favor tomen nota de ese correo que vamos a estar atendiendo, y a través de ese mismo correo vamos a estar compartiendo a la lista de participantes el enlace, el paquete, ¿verdad? Posiblemente vamos a empaquetar en un espacio Drive para que puedan accesar. Y por último, si tienen más interés en esa dirección que ven ahí, pueden entrar a descargar el plan de estudios de la maestría, el pensum, el detalle, ¿verdad? Ahí en este link ya tenemos abierta la información, ¿verdad? Que ven ahí, y pueden husmear un poquito más en los detalles que Neir les comentó muy brevemente ahorita. Y finalmente, recordarles las próximas sesiones del bootcamp. Vamos a tener el día de mañana el tema de modelaciones de eventos hidrometeorológicos extremos en cuencas hidrográficas, pasando de datos a decisiones. Ahí vamos a tener al doctor Vitali Díaz, que también es profesor de la maestría, así como Norman. Y el 17, el jueves, vamos a cerrar con los fundamentos del uso de inteligencia artificial en análisis hidrológicos y gestión de cuencas. Ahí tenemos al profesor Ney Ríos, que justamente escucharon recién su intervención, ¿verdad? Que coordina la maestría y obviamente también es profesor de la maestría. Y quien les habla, ¿verdad? Laura Venegas, también forma parte del equipo docente. Conmigo vemos temas más relacionados con la parte de gestión, aspectos participativos que complementan todo esto que vemos hoy y que vemos más bien en la temática de estos 3 días, ¿verdad? Que hace la integralidad. Tenemos que saber entender el paisaje que estamos trabajando, la cuenca, para justamente tomar mejores decisiones y ver cómo aplicamos eso en la práctica desde donde nos toque trabajar, ¿verdad? Los interesados en este tema. Entonces, dicho eso, yo voy a agradecerles nuevamente a todas y todos por la participación y el acompañamiento, y esperarles para la sesión siguiente, mañana, mismo horario, y comentarles o reiterarles, ¿verdad? Que este correíto es muy importante para estar manifestando su interés y que nosotros podamos registrar y tenerles en cuenta en la distribución de información. Entonces, con Laura, eso, sí, perdón. adelante. Ahí dejé mi correo. Si alguien tiene alguna duda y yo pueda ahí apoyarle, pues me puede escribir. Excelente, Y Norman. Muchísimas gracias. También habían solicitado, ahí les queda en línea ahí el correo, y nosotros también vamos a estar compartiendo esa información.
Muchísimas gracias, Norma, nuevamente por la excelente explicación. Yo creo que levantó bastante interés, gente que conoce mucho, gente que está aprendiendo. Decirle a los colegas que estuvieron, que anotamos sus preguntas y vamos a recopilar las que no fueron contestadas para poder darles también esa información y en el transcurso de los otros 2 días podemos ir avanzando mucho más. De hecho, en la última sesión que vamos a tener justamente a Ney, el coordinador, podemos abordar algunas consultas más que queden para los interesados de la maestría y por favor escríbanos al correo también, que con mucho gusto vamos a estar atendiendo. Muchísimas gracias nuevamente. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches.